Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Abrimos ya nuestro tiempo de análisis político después de escuchar al presidente del Parlamento de Navarra, Unai Ugalde. Le damos la bienvenida a nuestra tertulia, a este debate o análisis, a José Andrés Burguete. ¿Qué tal, José Andrés? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos y vamos a disfrutar también ahora, ¿no?, un poco del contraste de ideas. Siempre lo mejor por venir. Por supuesto. Juan Yeregui, ¿qué tal, compañero? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, aquí muy pendientes de escuchar vuestras opiniones, también la de Josécho Beriain. ¿Qué tal, Josécho? Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí y gracias también a Marcelo Díaz. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien. Gracias por venir al programa. Hemos preguntado a Unai Ugalde cómo ve el panorama, si es posible que María Chivite o es la candidata que más posibilidades tiene de ser presidenta del gobierno o si será Navarra Suma. Y hoy el presidente de Unión del Pueblo Navarro, líder de Navarra Suma, Javier Esparza, ha hablado y se ha referido precisamente a los apoyos de Navarra Suma a Sánchez si el PSN se aleja de Geroa Bai y Bildu, un tema que también hemos abordado con el presidente Unai Ugalde, al que escuchamos. Yo creo que el señor Esparza está jugando sus cartas, ¿no? Ya ofreció la abstención de los diputados de Navarra Suma a Pedro Sánchez en una ocasión anterior, ahora ofrece su apoyo si el PSN se aleja de Geroa Bai. Yo lo que me parece es que denota una poca capacidad por parte del señor Esparza de acordar en Navarra, ¿no? Habiendo sido la fuerza política con más apoyos, es verdad, pero la realidad es que no tiene capacidad de llegar a acuerdos con absolutamente ninguna otra fuerza política y lo que está haciendo es pues elevar a otras dimensiones sus posibilidades para ser presidente del gobierno, y a nosotros lo que nos parece es que esto debe ser un acuerdo entre fuerzas políticas en Navarra que pueda conducir en su caso a un acuerdo de gobierno. Bueno, pues ahí tenemos esa valoración de esos movimientos que hace también Navarra Suma, que fue la fuerza más votada y que ahora mismo parece que tiene más dificultades para quizá formar gobierno. Juan, ¿cómo ves el panorama? ¿Hay cierto equilibrio? ¿Todo de momento está en desequilibrio? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, estamos en una situación, yo creo, de expectativa, ¿no?, de ver lo que sucede. Respecto a esta última cuestión que ha comentado el presidente del Parlamento, pues yo creo que esa ensoñación que teníamos de que la configuración del gobierno de Navarra se haga en la comunidad foral, pues yo creo que nos vamos despertando de ella y cada vez vemos más patente que la influencia de lo que ocurre en el resto de España y en el gobierno de la nación va a ser decisiva. Y respecto a la entrevista me quedaría con dos cuestiones que él ha comentado. Una, ha dicho que de lo que se está tratando ahora es de ver si Bildu puede tener una actitud facilitadora, ha utilizado este adjetivo, facilitadora, y luego ha hablado permanentemente de espacios de encuentro. Creo que son las dos claves que tenemos ahora mismo, espacios de encuentro entre las cuatro formaciones que van a tratar de alcanzar un acuerdo y, evidentemente, es imprescindible una actitud facilitadora de EH Bildu, porque sin esa actitud facilitadora no podrá haber alternativa a un gobierno en la comunidad. Nos quedamos con esas dos palabras clave de esa conversación. José Andrés, ¿cómo ves el panorama en general y también ya mirando con precisión a esa conversación con Unai Ugalde? ¿Con qué te quedas o qué te parece quizá lo más relevante de lo dicho? Bueno, pues yo creo que en principio se va cumpliendo y tiene motivos para estar contento Geroa Bai su hoja de ruta. En principio planteó la exigencia de que Geroa Bai tuviese la presidencia del Parlamento, lo ha conseguido. En segundo lugar, planteó que EH Bildu estuviese en la mesa, también lo ha conseguido. Y la tercera cuestión, que se señaló también por la organizadora de toda esta dinámica, que ha sido Uxue Barkos, que era el que hubiese un gobierno con mayoría suficiente, no un gobierno como anunciaba el señor Alzorriz el día de la constitución de la mesa de 23 diputados o 23 parlamentarios. No, Geroa Bai quiere un gobierno suficiente y con mayoría. Por tanto, guste más o guste menos al Partido Socialista de Navarra, va a tener que contar con EH Bildu y por tanto va a tener que plantearse la posibilidad de negociar con él. Otra cosa será que Geroa Bai le haga el trabajo sucio, que es lo que se le está haciendo hasta ahora, y sea Geroa Bai el que negocie con EH Bildu
las condiciones que se puedan poner para poder configurar o avanzar en un gobierno, como se llama, de progreso y de izquierdas. Pero con todo ello, yo creo que en este momento hay grandes dificultades, ya no en la voluntad de configurar un gobierno, sino en avanzar en cuestiones programáticas. El presidente del Parlamento ha respondido las grandes diferencias que ha habido a lo largo de esta legislatura entre las posiciones del cuatripartito y el Partido Socialista. Alguien tendrá que ceder. Hasta ahora, lo que está claro es que el que ha cedido clarísimamente ha sido el Partido Socialista. Veremos también si en materia programática ocurre lo mismo. José Echeverría, ¿cuál es la radiografía que haces de este momento político tan relevante en nuestra comunidad, con todos los escenarios de momento abiertos y con quizá todo un verano por delante para negociaciones y pactos? Hombre, yo creo que hay dos cuestiones un poco a dilucidar, ¿no? Vamos a ver, por una parte está la escenificación, la puesta en escena que hacen los distintos grupos, etcétera, en torno a la formación de, bueno, pues dos mayorías que son alternativas, no hay más opciones, hay dos, ¿no? Y luego, por otra parte, está, vamos a decir, la cuestión de la dependencia esa de decisiones que no estén en Navarra, sino que estén fuera, en Madrid, etcétera, ¿no? Entonces ahí lo que surge un poco es la cuestión esta de la geometría variable y los cordones sanitarios en torno a unos grupos y otros, ¿no? Por ejemplo, el Partido Socialista y Navarra Suma ponen líneas rojas. Sin embargo, Geroa Bai no pone, ¿no? Yo creo que en esto Bildu, yo si fuera, vamos a decir, militante de Bildu, yo tendría un problema que es, a mí me han votado, he obtenido 7 diputados, 7 parlamentarios, etcétera. Caramba, y políticamente es como si estuviera un poco en cuarentena, ¿no? Es decir, yo creo que un gesto por parte de Bildu, en fin, ¿no? En el sentido de pedir perdón, como lo han hecho otras instituciones, la Iglesia, etcétera, en otros momentos, sería enormemente sano. Ahora, si no lo hacen, pues entonces efectivamente siguen activadas las barreras y eso va a condicionar un poco la política aquí en Navarra, ¿no? Marcelo, ¿cuál es un poco el análisis, sí, ¿no? Esa columna de opinión que se podría escribir hoy? Bueno, hay varios elementos, pero yo coincido, bueno, que esto también se decide en Madrid, ¿no? Ahora el PSN tiene la directriz de pactar con Geroa Bai, pero eso podría cambiar si a nivel estatal pues las tornas se dirigieran más hacia un pacto con Ciudadanos que hacia Podemos, por ejemplo, ¿no? Y luego yo creo que, bueno, EH Bildu sí que tiene un papel determinante en la constitución en la configuración de un gobierno o en la posibilidad de permitir que ese gobierno se constituya, ¿no? Yo creo que EH Bildu tiene como objetivo impedir que la derecha gobierne, formar mayorías alternativas a la derecha. Ese fue el planteamiento también con el que se acudió a los ayuntamientos y el PSN tuvo una actitud que yo creo que no fue solo para bloquear a EH Bildu, sino también en el caso de Hues, que bloqueó también a Geroa Bai, ¿no? Y yo creo que en ese momento quizás estuvo todo a punto de saltar por los aires. Luego un poco se encaminó en la constitución del Parlamento, pero yo creo que la constitución de los ayuntamientos fue un momento crítico. Y con EH Bildu yo creo que, bueno, que es una paradoja que por un lado necesitan los votos o por lo menos la abstención de EH Bildu para conformar ese gobierno alternativo a la derecha, pero al mismo tiempo se están llevando a cabo unas negociaciones excluyendo a EH Bildu, excluyéndolo expresamente, ¿no? y de manera pública. Yo creo que, bueno, eso también es una de las anomalías de todo este proceso y veremos cómo acaba, ¿no? Insisto en que EH Bildu sí que se ha marcado como uno de sus ejes impedir que gobierne la derecha e intentar conformar gobiernos alternativos a la derecha donde fuera posible, y en este caso aritméticamente da, pero tenemos ese hándicap o existe esa circunstancia de que se están realizando unas negociaciones excluyendo a uno de los 5 agentes. Uno de los temas que hemos abordado también, y ya que el tema del pedir perdón o quizá tener un movimiento, ¿no?, por parte de Bildu o ser facilitador en cualquier caso, nos lleva a esa cuestión que ocurría hoy en la mesa y junta de portavoces, en la que Bildu y Geroa Bai, en el caso de Geroa Bai, parcialmente no aprobaban ese texto de condena a actos de enaltecimiento del terrorismo en fiestas patronales en Navarra. ¿Qué lectura hacéis quizá de de ese planteamiento que hace Bildu de no apoyar, y quizá del planteamiento parcial también que hace Geroa Bai? Bueno, yo creo que en esta cuestión las posturas las conocemos y se mantienen prácticamente invariables desde hace mucho tiempo. Y se da una circunstancia que apuntaba Josécho, que yo creo que es importante que haya algún movimiento, porque estamos en una especie de enroque
si jugásemos al ajedrez donde no se mueve absolutamente nada y no hay posibilidad de avanzar, ¿no? Cuando hacía su análisis José Andrés me llamaba la atención que él comentaba que Geroa Bai parece que es la formación que va a hacer el trabajo sucio al PSOE de no estar en contacto con Bildu, y es lo mismo que sucede entre Ciudadanos, el Partido Popular y Vox. Sí, señor. Lo mismo. Entonces, yo creo que hay circunstancias que la política ha cambiado y que los políticos tienen que dar pasos adelante. Las distintas formaciones, para bien o para mal, estaremos de acuerdo o no en sus postulados, en lo que defienden, tienen un respaldo de la ciudadanía. A mí me parece que los cordones sanitarios, yo entiendo que alguien diga, yo no voy a pactar contigo, pero no voy a hablar contigo. Yo creo que hay que hablar, hay que hacer gestos, hay que intentar el acercamiento, y me parece absolutamente legítimo que Ciudadanos o el Partido Popular digan no quiero saber nada de Vox, pero creo que ese partido representa a la gente que le ha votado, y lo mismo ocurre con todas las formaciones, ¿no? Entonces yo creo que hay que dar pasos, que los políticos tienen que ser más valientes para intentar mover esta situación, y ahora creo que hoy han coincidido el Partido Socialista y Navarra Suma en una cuestión que les une, y yo creo que básicamente la mayor distancia que se puede dar aquí a la hora de configurar un gobierno está en temas lingüísticos, de símbolos, y en todo lo que tiene que ver con... En esta pasada legislatura hemos tenido una consejería que se ha dedicado a la paz y la convivencia. Yo creo que ese es un tema importante que debería seguir adelante, me parece fundamental para construir una sociedad mejor, y yo creo que en otras cuestiones el acercamiento puede ser bastante más sencillo. José Andrés, ¿la posibilidad de acercamiento entre Navarra Suma y Partido Socialista puede ser quizá otro paso inédito a partir de ahora, o se descarta absolutamente, ¿no? Yo ya sé que no somos futurólogos, pero sí muchos, o sea, todos los que estáis aquí, expertos, por supuesto, en la vida política desde diferentes puntos de vista. Yo comparto lo que ha dicho Juan. La misma situación que se produce en esta negociación con Bildu se da entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y el Partido Popular es el que le hace ese trabajo a Vox para conseguir que Ciudadanos, bueno, pues pueda respaldar una propuesta. O sea que en ese sentido estoy completamente de acuerdo. Cuando se habla de cordones sanitarios o de líneas rojas, yo, más allá de los planteamientos previos, antes de iniciar una negociación, lo que hay que estar es a lo que nos une con más intensidad y a lo que nos separa con más distancia. Por eso me parece que es fundamental entrar en cuestiones programáticas, y por eso hay que resaltar, guste más o guste menos, que los puntos de acuerdo ideológicamente y programáticamente entre el Partido Socialista y Navarra Suma son muchísimos más los puntos que les unen que los puntos que les separan. En política lingüística, en política institucional, en política de empleo, en política educativa, en política de inversiones. Y se podrían poner más ejemplos donde a lo largo de muchos años han sido más los puntos que les han unido a estas dos formaciones políticas que los que les han separado. Es verdad que hay aspectos que les separan, por eso son opciones políticas distintas. Y me da la sensación de que, por el contrario, entre el cuatripartito y el Partido Socialista, los asuntos fundamentales, nucleares, que les unen, son muy pocos, y me parece y me da la sensación de que van a tener serios problemas para poder encontrar fórmulas de acuerdo en asuntos de trascendencia para el presente y el futuro. Por ello me parece que en este momento por parte de Navarra Suma se hagan gestos y avances para encontrar fórmulas de acuerdo. Ese diálogo que se plantea para el cuatripartito del Partido Socialista, el partido de Navarra Suma, que está al margen de esta negociación porque no se le da oportunidad de poder negociar, lo que está planteando es que en el ámbito donde puede, y es en el ámbito de la configuración del gobierno del Estado, pues él está haciendo sus pasos para ver si es capaz de poder encontrar algo que le una al Partido Socialista, que hay muchas razones que les unan, y a partir de ahí establecer una fórmula de gobierno con una mayoría, con un respaldo social muy importante y con un acuerdo programático fuera de toda duda también. ¿Realmente importa tanto el acuerdo programático? ¿Qué percibís en la sociedad? ¿Verdaderamente importa el cargo, importa el programa? ¿Qué pesa más, Josécho? Hombre, yo creo que el acuerdo que se llegue, yo no sé si en coalición de varios grupos o con uno solo o dos, etcétera, yo creo que tiene que ser, es decir, va a ser un acuerdo de mínimos, no es un acuerdo de máximos, ¿no? Pero si ese acuerdo de mínimos funciona, yo creo que es muy interesante y puede prosperar realmente, ¿no? Yo creo que Navarra Suma tuvo un gran acierto en el sentido de unir fuerzas antes de las elecciones. El problema es que unió todo lo que tiene afinidad dentro del bloque de la derecha. Sin embargo,
a la hora de tender puentes ahora y vasos comunicantes entre la izquierda y el nacionalismo, ahí es donde está un poquito más, no tiene más dificultades, ¿no? Es decir, en Navarra tradicionalmente ha habido un 30% de derecha, un 30% de izquierda, un 30% de nacionalismo. Entre izquierda y nacionalismo hay vasos comunicantes. En cambio, la derecha con los otros dos tiene más dificultades. Ahí es donde va a haber que, en fin, ¿no?, bailar un poco en el filo de la navaja, desde Navarra. Hilar fino, ¿no? Desde luego el foco mediático está en Navarra constantemente. Sí. Recordamos, bueno, la pasada semana con la constitución de la mesa del Parlamento. Navarra es importante, ¿no?, para todas las fuerzas políticas en el ámbito nacional, para el Partido Socialista, para Pedro Sánchez y bueno, los movimientos van un poco acercándose entre un lugar y otro. Hasta este punto somos relevantes. Bueno, parece ser que ahora Cataluña y Navarra son lo que preocupa a los defensores de la unidad constitucional. Pero bueno, yo sobre el tema de ETA creo que, bueno, no es una sorpresa que Navarra Suma ya lleva una declaración en la primera mesa de Junta de Portavoces, lo hicieron en la pasada legislatura prácticamente todas las semanas UPN y PP, y vemos que, bueno, que eso es uno de los argumentos que van a utilizar, tal como utilizaron en la pasada legislatura. José Andrés ha comentado que, bueno, que hay más afinidades entre Navarra Suma y el PSN programáticas, pero bueno, yo quizás recordaría la de Escolae. La de Escolae es un tema que ha sido muy polémico en la pasada legislatura y que puede aglutinar un apoyo de 30 parlamentarios a todos los demás que no son Navarra Suma. Y de hecho hubo una concentración cuando fueron llamados a declarar los impulsores del programa en la audiencia, y ahí pudimos ver a parlamentarios del Partido Socialista, parlamentarios de H. Bildu y parlamentarios de Podemos y de Izquierda Esquerra. Por tanto, hay temas en los que existen... Es el asunto más importante, que pueden estar de acuerdo, ¿no? Porque no encontrarás muchos más. El acuerdo programático que presentó ayer el Partido Socialista, que entregó a los otros tres partidos, no lo tengo, no lo he podido ver, pero sí que dijeron que era un acuerdo programático en el que había muchas similitudes respecto al anterior acuerdo programático, al acuerdo programático de la anterior legislatura. No lo sé porque no lo he podido leer. ¿Engañado a lo largo de los 4 años, anteriores? Porque han hecho todo lo contrario. Pues eso, y lo que iba a decir es que también que incluso ese acuerdo programático se elaboró con el apoyo de H. Bildu. Por tanto, puede haber unos acuerdos programáticos, y yo creo que el PSN tiene un reto. Yo creo que también lo ha dicho Unai Walde en la entrevista de hoy. Tiene el reto de seguir escorado a la derecha, pactando con UPN, con Navarra Suma en este caso, o abrirse al nacionalismo, lo que comentabas, ¿no? Esos bloques que existen en la política navarra puede ser un bloque, una unión de bloques entre el nacionalismo y la izquierda, o la socialdemocracia y el nacionalismo, ¿no? Entonces yo creo que abriríamos un escenario diferente y me parece que es muy interesante, y bueno, a ver qué pasa, a ver si les dejan en Madrid acabar con ese acuerdo, pero bueno, programáticamente tampoco hay tantas diferencias. Al hilo de esta cuestión, yo creo que, y lo dijimos cuando entrevistaste a Javier Esparza, que el acuerdo programático ha sido esencial en el gobierno anterior. Se puede estar de acuerdo o no, pero cada vez que ha habido un conflicto, una crisis, y a raíz de la actuación de Podemos ha habido unas cuantas, ese acuerdo se mostraba, se ponía encima de la mesa y reconducía las situaciones delicadas que pasaba, pues, un acuerdo que era complicado entre 4 partidos. Y al hilo de lo que decía Josécho, yo creo que, y le preguntabas a Amaya si es más importante los acuerdos, los cargos, yo creo que la percepción de los ciudadanos, que me parece que están agotados, hartos y creo que a punto de reventar ya en determinadas ocasiones, la percepción que tienen es que esto es una merienda de cualquier cosa, que están viendo cómo se reparten, cómo hacen acuerdos incomprensibles en algunos lugares, cómo en sitios donde hay 50 parlamentarios gobierna el que tiene 2, que eso es la democracia también. Sí. Tal vez no estábamos acostumbrados a que eso sucediese, pero estamos viendo una especie de mercadeo que tiene a los ciudadanos hartos. Yo creo que es muy importante que los políticos acuerden, se sienten, pacten, hablen, dialoguen. Lo ha dicho en varias ocasiones Unai Walde, no hemos comentado, lo hemos hecho entre nosotros, que tiene un tono que invita, por lo menos el que ha transmitido en la entrevista, que es un hombre tranquilo, con el que da la impresión de que se puede hablar con calma. Y yo creo que eso es lo que necesitamos, porque me da la impresión de que estamos muy cansados todos. Desde luego, cierta templanza, ¿no? Probablemente. Por cierto, el otro día, hace varios días, ¿no?, vimos en la Plaza del Vínculo de Pamplona también una protesta por parte de un grupo de ciudadanos en contra de todos los pasos que se están dando, esos pasos negociadores con algunas caras conocidas, bueno, pues que salen a la calle a decir que no se quiere ese tipo de movimientos políticos. ¿Qué valor le damos a bueno, protestas como esta que estamos viendo ahora mismo?
Bueno, pues hombre, a mí me merece mucho respeto el que la gente se manifieste con el debido respeto y valga la redundancia, pero en fin, yo creo que ni las prisas son buenas consejeras y que hay que tener la cabeza fría y no dejarse guiar por el corazón. Entonces, bueno, a mí me parece esta situación que se produjo este fin de semana pasado, bueno, pues una cierta precipitación en la medida en que lo que conocemos hasta este momento es una configuración de la mesa en la que es verdad que el presidente va a ser un presidente nacionalista, que todo se ha dicho de paso, tiene un carácter y una imagen afable y bonachona, seguro que le hace falta para manejar a los 50 parlamentarios y parlamentarias, pero bueno, y una configuración de la mesa en la que no es la primera vez, hay que reconocer la realidad, que H. Bildu estaba presente en la mesa. Otra cosa será todos los antecedentes en los que parecía que se ponían líneas rojas y al final por unas u otras vías se ha conseguido ese objetivo. Por tanto, yo creo que hasta ahora lo que ha pasado es, hay un hito evidente que son las elecciones en el que Navarra Suma gana por goleada, en el que Cuatripartito sufre un auténtico descalabro. Hay un segundo hito en el que es la configuración de los ayuntamientos, en los que yo creo que también Navarra Suma obtiene un buen rédito político en esa configuración, y un tercer hito hasta este momento, que es la configuración, la toma de posesión de los parlamentarios y la configuración de la mesa. Bueno, falta unos próximos que veremos a ver, porque yo también comparto, como bien se ha dicho, que ya este partido ya no se juega en Navarra. Yo no sé si se ha jugado en algún momento, pero está claro que ahora ya no se juega en Navarra y que se juega en Madrid con toda la intensidad y las posibilidades que se abran. Bueno, pues mirada puesta en Madrid también y por supuesto también en todas las reuniones que se vayan generando aquí en nuestra comunidad. Hemos tratado de, bueno, afinar un poco, ¿no?, después de escuchar a Unai Egualde y de ver los diferentes movimientos que se están dando en nuestro entorno. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos, por venir al programa y dedicarnos un buen rato aquí, ¿no?, en la MOA. Gracias de verdad, como siempre, queridos colaboradores, y hasta muy pronto. Gracias. Amaya, decía Hölderlin que el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa. Soñemos más y pensemos menos. Exacto, pues la hora de soñar, ¿eh? Nos quedamos con esa frase que trae al programa también Juan Jáuregui. Nosotros nos estamos despidiendo después de una mínima pausa. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Bueno, nos dejaba Juan Jáuregui esa bonita frase que todavía la estamos comentando, ¿verdad? Y nosotros les proponemos esta otra, momentos en la vida de todo político. Sigan leyendo ustedes y a ver qué les parece, ¿eh? ¿Qué les parece esto que hoy hemos apuntado para todos ustedes? Volveremos mañana con nuevas historias. Les esperamos. Adiós.